nombre es María Ontivero, yo soy médico psiquiatra, profesional forense 2 y estoy presta para facilitarles el tercer encuentro sincrónico de la materia psicopatología. En este encuentro vamos a ver un poco lo que son los métodos e instrumentos de evaluación. Nosotros, tanto psiquiatría como psicología, utilizamos para llegar a un diagnóstico o conclusión, si no me escuchan me avisan, por favor, que finalmente es el objetivo de nuestro proceder en materia forense, porque es la de ilustrar al juez, al fiscal, a quien requiera nuestros servicios. En primer lugar, es la historia clínica. La prueba reina en cualquier patología es la historia clínica. Nada sustituiría una buena entrevista, así como la semiología, o sea, los signos y los síntomas que la acompañan. A través de la anamnesis y la historia actual del sujeto se obtiene la aproximación diagnóstica que permitirá solicitar los estudios pertinentes para evitar la pérdida innecesaria de recursos. Buenos días, doctor William Cabarico. Bueno, ¿por qué decimos la prueba reina? Porque en realidad lo que es la entrevista, la interacción humana, es lo que nos va a dar prácticamente todo lo que es el diagnóstico o gran parte de lo que es el diagnóstico. Nosotros vamos a evaluar movimientos corporales, nosotros vamos a evaluar el tono, cómo la persona expresa sus signos y síntomas, qué credibilidad hay en ello. Y vamos a ver con la historia clínica todo lo que ha sucedido en esos sujetos en un corte tanto horizontal como vertical. Horizontal me refiero a todo lo que veíamos en los primeros encuentros, ¿verdad? A todos los factores biológicos, hereditarios, las enfermedades que ha tenido la persona, los traumas por lo que haya pasado. Y transversal, cuando cortamos lo que está viviendo el sujeto en el momento. Porque si bien nosotros tenemos un desarrollo de la personalidad determinado, hay factores que pudieran mejorar la situación de alguien, como hay situaciones que pudieran empeorar el libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, un tumor, un accidente cerebrovascular, un trauma, bien sea psicológico o físico, un traumatismo craneoencefálico por un accidente, por ejemplo. Entonces ya empieza a traer repercusiones. Toda esa historia nos va a llevar a un diagnóstico igualito, porque recuerden que la psiquiatría es una rama de la medicina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que decir, bueno, esta persona tiene probablemente este diagnóstico. Ahora, me voy a dirigir a otros instrumentos como para ratificar que lo que yo estoy pensando es lo que es. Si me es necesario, si con solo la entrevista es suficiente, también pudiera darse. ¿Esto por qué? Porque si yo no me sé los diagnósticos y si yo no hago esta entrevista, esta investigación, entonces lo que estoy es dando tiros al piso, o sea, voy a pedir tomografía, voy a pedir electroencefalograma, voy a pedir otras pruebas para ver qué me sale. Y esa no es la idea, eso le gasta recursos al paciente, recursos al Estado, y yo tengo que ya estar más o menos orientada hacia qué es lo que estoy buscando. De esta manera, la historia clínica se acompaña de otras pruebas, por ejemplo, exámenes de laboratorio, digamos, pacientes con consumo de sustancias, pacientes con diabetes, pacientes con daño hepático, daño renal. Bueno, este tipo de enfermedades, ¿qué repercusión producen sus toxinas al acumularse a nivel cerebral? Ok, vamos a determinarlas con los exámenes y allí podemos sumarlo al diagnóstico. Y por otro lado están las pruebas de psicología, que son pruebas proyectivas que le hablan no solamente de la persona en el momento, sino también a lo largo de su vida. Por ejemplo, el test de Rorschach, el primero que ustedes están viendo acá, son varias láminas que de acuerdo a lo que la persona ve y de acuerdo a pruebas estandarizadas que le dicen a usted, el 50% de las personas hubiera respondido de esta manera. Entonces, ¿qué tanto se aleja hacia un lado o hacia el otro en una curva de Gauss? Me va a dar características de personalidad. Igual
te vende para determinar, por ejemplo, organicidad. Ellos son aproximaciones que utiliza psicología para determinar con base en la psicodinamia el funcionamiento de esa persona. Además tenemos las pruebas de imaginología, el electroencefalograma, y allí es donde se están dando los avances actualmente, ¿no? En lo referente a la neurocriminología, que persigue aplicar la metodología y las técnicas de estudio de las neurociencias para comprender, predecir, tratar e incluso prevenir la violencia y la criminalidad. Con las pruebas, por ejemplo, tomografía, resonancia magnética, yo puedo decir, esta persona tiene una disminución de la masa cerebral y por eso me explica la pérdida de memoria, eso me explica, por ejemplo, la impulsividad, eso me explica fenómenos como las alucinaciones o ideas delirantes que pudiera tener esa persona. Pero recordemos, eso solamente nos ayuda y solamente aparece en algunas patologías, no en todas. Hay otras, por ejemplo, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, que no me aparece nada, ni en la tomografía ni en el electroencefalograma, pero por su sintomatología, y precisamente ahí está el arte de todo nuestro estudio, vamos a llegar al diagnóstico. Es decir, en psiquiatría y psicología, en lo que son las patologías gruesas, no hay síntomas patognomónicos, no hay imágenes específicas, pero eso nos ayuda igual para los diagnósticos diferenciales, y cuando hay una patología orgánica, con más razón nos va a ayudar a explicar la conducta de un individuo. Ok, hasta acá, en instrumentos de evaluación, preguntas, aclaratorias, aportes. Estamos los dos solitos. Pues sí, profe. Doctor. Lo que pasa es que se va mucho el internet, entonces tengo que estarme Sí, ubicando. Está yo estoy en las mesas de Seborujo y wow. es terrible. Terrible. Mm, Ajá. Profe, mire, está comprobado científicamente que sí, el gen de la maldad está, o sea, de que una persona, el delincuente no, porque el delincuente, pues, uno metido en esta actividad durante muchos años no se da cuenta que es como el aprendizaje de ellos para poder hacer las cosas indebidas. Pero el que es malvado en sí de raíz, lo trae desde que lo engendran. Bueno, ustedes saben que en todo, casi que todo en la vida, no hay nada tan exacto como las matemáticas y la física, que 2 más 2 son 4, ¿verdad? El resto, lo que es la vida misma, siempre se va a salir, no nos va a dar resultados específicos, pero son muchísimos los estudios que van a aportar hacia un lado o hacia el otro, al igual como ocurre con, por ejemplo, la orientación sexual, que muchos se preguntan, bueno, ¿se nace siendo con una orientación determinada o eso se va a crear y producto del crecimiento y todos los factores sociales, escuela, familia y demás se va a crear? Entonces yo siempre voy a apuntar a la multifactorialidad. Hay estudios que me especifican que una persona, en estudio los mejores son los de gemelos monocigóticos, que sea, gemelos que vienen de una sola placenta y esa placenta alimenta a los dos bebés. No hay dos placentas diferentes que pudieran tener la No, igualdad de dos hermanos, aun siendo fíjese, no le copio. gemelos. Entonces, si hay, ¿qué me dicen? Ajá, de estos gemelos criados en la misma familia, con valores y principios, ¿por qué este me sale con conductas delincuenciales tipo asesinos en serie de Estados Unidos y por qué este no? Entonces, definitivamente hay algo que nos dice que biológicamente sí la persona puede nacer con esa tendencia, aunque crezca en los factores familiares, sociales, eh, eh, y las mejores condiciones para no ser un delincuente.
Mientras que hay otros estudios que dicen, a pesar de que la persona tenía esas tendencias y por ser creado de esta manera, él pudo sublimar sus tendencias y hacer de ello obras más bien prosociales y volcarse a la ayuda de la humanidad. Pero una base genética en los asesinos, en los que vienen, en los que son maldades gruesas, en los que tienen todas las condiciones, a pesar así delinquen, la hay definitivamente. ¿Recuerdan a Ted Bundy, por ejemplo, William? Ted Bundy venía de una familia de ingenieros, familia de profesionales, y él decía, él no tenía nada por lo que hubiera podido convertirse en ese asesino. Simplemente un estímulo al ver pornografía, convertirse en una adicción, pero que tampoco no lo explica totalmente, y de allí todas las muertes que ocasionó. Bien, pero Bueno, sí, profe, pero entonces lo poco que no se copia tanto por el internet. O sea, pero en su mayoría el delincuente o el que comete el delito, bueno, esos delitos tan graves, esos asesinos seriales, pues, debido a los traumas que sufren desde sus primeros años de vida, es allí donde se enmarca o donde se marca ese principio de maldad, digo yo, ¿no? Dependiendo de los estudios que se hayan hecho. yo en lo que he recibido de formación y esto, pues pudiera decir, al igual que muchos autores, que podemos dividir la persona que delinque en dos tipos, el psicópata y el sociópata. El sociópata, Claro. entendido los dos como la falta de empatía y el placer en hacer daño al otro, ¿sí? El psicópata es más genético, es más de nacimiento. Y en ese sentido, pues tenemos que saber que pues es poco, debería ser haber poca posibilidad de soltarlo a la calle tan fácilmente una vez que está preso, sin una verdadera rehabilitación, y eso de alguna manera la va a lograr a través del tiempo, porque los años también hacen que la persona madure muchas cosas y le rebaje a su instinto, ¿sí? Pero saber que, por ejemplo, alguien que haya, por ejemplo, violado 150 niños, que ya tiene esa predisposición, soltarlo a la calle, ¿cuáles van a ser las posibilidades? Si precisamente las entrevistas que le han realizado, ellos mismos lo dicen, si salgo a la calle lo voy a volver a hacer, ¿ve? Pero si nos llevamos a que todo ocurre por vía genética, entonces nos olvidamos de la otra parte de los ciudadanos, por ejemplo, el sociópata, que es más esa delincuencia producto de la sociedad que no le fue grata, que no le fue amable, que el niño que fue maltratado desde pequeñito, que recibió, por ejemplo, la crianza a Correa, a Chuco, a que nunca se le proveyó de sus necesidades emocionales, nunca se le abrazó, nunca se le quiso, que recibió bullying en la escuela, que encima recibió un abuso sexual. Entonces, ¿cómo puede estar esa persona con respecto a la sociedad? Herida, lastimada, y va a ser lo mismo, va a maltratar. Entonces, si no, en eso tenemos que hacer todos los estudios también, pero vamos a cogerla también con amor. Esta persona puede cambiar muchísimo si usted le ayuda a comprender que no todo el mundo es así. Entonces, como tener las dos grandes vertientes, el uno con el que tenemos que tener cuidado, que ese ni que le hubieran, ni que recibiendo la mejor educación, ya es un instinto básico que trae, y el otro, o sea, hacer buenos estudios para determinar, porque si no los vamos a meter a los dos en el mismo saco y vamos a dejar de darle la oportunidad a alguien que sí pudiera beneficiarse de una vida mejor. Sí, claro, gracias, profesora. A la orden. Sigamos pues. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento, por supuesto, hay diferentes tipos de psicoterapia. Permítame para acá colocarme muy bien.
Hay tratamiento farmacológico y tratamiento psicoterapéutico. El farmacológico, hablamos de psicofarmacológico porque las drogas o sustancias o medicinas van a actuar con tropismo positivo por el cerebro, van a actuar a nivel del sistema nervioso central. Entonces, cuando hay alucinaciones, cuando hay ideas delirantes, cuando hay impulsividad, cuando hay depresión, ¿se acuerdan el caso que les coloqué de la persona con depresión con síntomas psicóticos que mató a sus dos hijas y lo intentó con su esposa? Bueno, ahí hay tratamiento que hay que colocar psicofarmacológico, pero ningún tratamiento psicofarmacológico va solo. Tiene que ir acompañado siempre de psicoterapia. Los medicamentos, toda la conducta no puede ser posible de que vaya a mejorar con una pastillita. Ahora, Doctora, en ¿qué? este caso, disculpe que la No, no, interrumpa. no, tranquilo. Estamos en una clase tranquilo interactuando. En derecho, bueno, no podría ahí entrar lo que es el homicidio de ímpetu, ¿Cómo? que es el momento cuando, que el homicidio de ímpetu es, Ah, uno no no. lo trae premeditado, uno no lo ha, o sea, no lo tiene en su mente, no hay la intencionalidad de ocasionar el daño al momento, porque no, sino fue el momento, el momento. A él, no sé la legislación colombiana, pero en nuestra legislación establece un delito, un homicidio que se llama homicidio de ímpetu, que es tener en ese momento como ese arranque, y obviamente mató a sus dos hijas, intentó matar a su esposa. Pero entonces ahí viene la razón, por qué le dio ese ímpetu de asesinar? Ahora, eso es Sí, algo así momentáneo. como la rabia e intenso dolor, ¿se acuerdan? Que había un delito Sí, claro. creo que es en la legislación colombiana precisamente, que el hombre consigue en su casa, en su cama, por ejemplo, a su mujer siendo infiel, entonces de alguna manera, pues la ley dice, bueno, la emoción lo sobrepasó y llegó a cometer ese delito sin que él lo hubiera cometido de otra manera. Ahora, Pero después que una persona comete ese delito, o sea, ese homicidio, se estudia la razón por el cual lo hizo, ¿no? Bueno, estaba en un estado de depresión severo, según lo que yo leí, bueno, busqué por ahí más sobre esa noticia, el estado de depresión severo, y dice que obviamente eso es mejorable, ¿no? Con tratamiento, y le dieron 10 años en un centro psiquiátrico, psicológico, para ser tratado de eso. Si sí, es controlable o se cura. depende. Si es un primer episodio que me presenta a mí un paciente con depresión, con síntomas psicóticos, yo pudiera decir sí, esto se puede curar y puede dejar de tomar el tratamiento a los 6 meses. Si se vuelve a presentar un segundo episodio, por ejemplo, al año, a los 2 años, después de haber estado libre de síntomas, yo digo, bueno, tengo el protocolo, lo que me dice es colocar tratamiento durante 2 años y si desaparecen todos los síntomas, yo digo se curó. Pero si me aparece una tercera vez, yo ya lo determino como un trastorno depresivo recurrente que toda su vida va a tener que tomar tratamiento. Para El poderlo controlar. trastorno bipolar, que también tiene una fase depresiva, ese es para toda su vida. Eso se le explica a la persona. O sea, es igual como la diabetes y la hipertensión. Si usted se la controla con tratamiento, lleva una vida armónica, usted puede morir de cualquier otra enfermedad menos de esa. Menos de eso. Ajá. Okay. O sea, como Claro, siempre doctora, tenemos que gracias. tener la esperanza, ¿no? Ahora, Sí, sí. en este tipo de patologías que ya llevan al asesinato hay que ser muy cuidadoso, porque la forma de manipular y de crear una patología también que me vaya a excusar una persona, como es algo tan intangible y es algo tan Sí, psicológica, y si es a sí. nivel privado, sabemos que eso se puede hacer, pero por eso no vamos a meter todos en un saco también. Y la gente que sí de verdad estaba pasando por una patología y que no fue responsable de sus actos, ¿ve? Pero también hay que revisar, ¿será un eximiente o será un atenuante? ¿Fue Ahí una está. patología que era leve o que era suficiente para explicar su alienación mental?
que perdiera la razón, porque no es porque yo tenga una patología, es que además tiene que ser suficiente para quitarme a mí la capacidad de juicio y raciocinio. Ahora, doctora, con respecto al antisocial, el antisocial, el primer paso, ¿cuál sería? Obviamente, el psicólogo, directamente el psiquiatra, ¿qué? Porque de repente uno observa de que lo que yo leía sobre lo que es el antisocial, hay una persona que tiene esos mismos síntomas y aún así pues no siente ese remordimiento, no es mitómano, bueno, todo lo ¿qué se podría hacer en ese caso? ¿Directamente un psicólogo, directamente un psiquiatra? ¿Cómo se podría manejar esa situación en un momento cuando de repente afecta directamente a uno como persona, a la familia o a alguien cercano? ¿Cuál sería, y disculpen que me vaya por ese lado, No, no, pero ¿cuál no. sería el paso a seguir? Fíjese, psicología maneja la parte de psicoterapia, ¿sí? Psiquiatría normalmente se ha visto como la que maneja la parte La patología. farmacológica, pero psiquiatría en la actualidad maneja mucho psicoterapia, ¿ve? Usted se mete en psiquiatras renombrados a nivel tanto de Colombia como acá de Venezuela, y usted ve todo lo que la tendencia en psicoterapia que manejan, ¿sí? Ahora, de acuerdo a la persona es que se utiliza el tipo de escuela, si es la persona apta para psicoanálisis, para terapia cognitivo-conductual, Mm. psicoterapia breve, psicoterapia gestáltica. Entonces, usted empezaría con una persona con sociopatía, el antisocial, o empezaría con cualquier otro tipo de patología, primero con su historia. Y dentro de la historia ya está empezando a hacer usted psicoterapia porque usted ya está empezando el proceso catártico. Ya la persona empieza a Pero abrirse. cuando usted me habla de historia, cuando usted me habla de historia, me habla de la historia clínica. Y si La no la ha historia tenido, clínica, exactamente. y si no la ha tenido, y Hay que si no la ha empezarla, tenido, hay que empezarla. empezarla. Sí, hay que Ok. empezarla. Y muchas veces esa historia se abre en dos Pero y tres sesiones. directamente al comienzo sería con el psicólogo, ¿no? Por ejemplo, psiquiatría está en la facultad de hacerlo también. Ujú. Claro, por supuesto, que haya la aceptación, Sí, por supuesto, porque si no, aperturaría historia, hablaría con la persona, revisaría los motivos que lo llevan a ser antisocial. Por ejemplo, si fue maltrato, lo que se ha visto más con ellos son las psicoterapias de grupo, que funcionan mucho más porque ellos se ven identificados con otras personas igual que ellos, guiados por un terapeuta, este, que les puede comprender desde sus sentimientos y desde sus actos y cómo la gente ha ido cambiando y eso les sirve de motivación a ellos, tanto como ha funcionado con Alcohólicos Anónimos. Si esa persona es antisocial porque además consume sustancias, debe tener ayuda para la rehabilitación. Y ahí usted ya tiene un 25% de lo que le va a ayudar a él a empezar a agarrar valores, principios. El que es antisocial por, por, por factores psicosociales, ¿no? El que tiene una base, durará años para introyectar de alguna manera, que si no lo hace por sus propios sentimientos de no querer hacer daño a los demás, por lo menos lo va a hacer para evitarse el castigo. ¿Ve? Pero sí, debe sí. ir siempre acompañado Ujú. de psicoterapia y de tratamiento. Psicoterapia para ayudarle a analizar su conducta, psicoterapia para ayudarle a encontrar herramientas de resolución y de relacionarse con el mundo diferentes a como lo está haciendo. Tratamiento porque si la persona le dice, es que mire, la impulsividad me gana, las noches me las vivo con insomnio. Entonces, vamos a colocarle tratamiento psicofarmacológico que no le produzca dependencia, porque él igual lo puede buscar en la calle, pero muchas veces son dependientes. Entonces, vamos a ayudarle con tratamiento y al mejorar él un poquito, que tenga un poquito de freno a su impulsividad, que duerma bien, que pueda dejar las sustancias, si son por sentimientos depresivos que muchas veces en los hombres se muestran es por agresividad, porque el psicópata no solamente, el antisocial no solamente es el que roba,
Mm, Pero también es el que, por ejemplo, golpea a su esposa, sí, el que maltrata a sus hijos. Entonces, si en el fondo lo que hay es una expresión de una depresión con irritabilidad, y si yo la determino y hago un diagnóstico y coloco antidepresivo, esa persona va a cambiar muchísimo, ¿verdad? sí, claro, claro. Sí, La gracias. conclusión debe llevar los dos tratamientos. Debe llevar los dos Sí, tratamientos. Psiquiatría, si es, hay que manejar con tratamiento, y psicoterapia, por ejemplo, un psiquiatra con psicoterapia breve y psicoterapia cognitivo-conductual va muy bien. El psicoanálisis maneja tanto psiquiatría como psicología, psicoanálisis de tipo, por ejemplo, hay varios, lacaniano, junguiano. No todos tenemos la base de psicoanálisis, pero no todos nos dedicamos a ello. Por ejemplo, yo no me dedico al psicoanálisis, yo más trabajo con psicoterapia cognitiva, que es pensamiento, actuar sobre las creencias y paradigmas de la persona, y por lo tanto, conductual, cómo voy a trabajar. ¿Ves? Este, psicoterapia familiar. Casi el 90% de las personas, de los problemas con los niños, tienen que ver es con problemas a nivel de la familia. Entonces uno interviene en la familia para poder ayudar. A veces uno hace el trabajo en conjunto. Por ejemplo, en un hospital, en un medio público, como psiquiatra, no puedo dedicarme a hacer psicoterapia, porque por el volumen de pacientes que me piden no podría. Entonces me dedico yo a hacer la parte psicofarmacológica si es necesaria, y refiero a psicología y trabajamos en conjunto, en equipo multidisciplinario. ¿Ves? Pero, por ejemplo, en el consultorio privado, si yo ya tengo hora y media para trabajar con el paciente, y ya puedo trabajar las dos cosas. ¿Ves? Entonces, depende. Bien, dentro de la psicopatología, visto los factores, visto las diferentes patologías que pueden tener un punto de o su influencia en la imputabilidad o inimputabilidad a nivel legal. Vamos a hablar un poco, bueno, y cómo lo hacemos y quiénes lo hacen. Entonces ahí es donde viene el perito y o experto forense. Esto es una persona con formación, capacitación, conocimientos y experiencia en un ámbito técnico, cuyo testimonio puede ayudar en la resolución de conflictos en la vía prejudicial o judicial, es decir, es llamado al foro, de allí la palabra forense, al sitio, es el sitio donde se celebra el juicio oral y público, para poner a la disposición de la justicia y sus conocimientos y experiencia. Entonces, vamos a hacer una experticia forense. Bueno, ¿qué es experticia? Es la reunión de la experiencia con la pericia, con el conocimiento. El perito es el que conoce un arte, no solamente de la medicina, de la psicología, sino el mecánico, vamos a llamar el experto, si ese carro pudo haber fallado los frenos o tuvo una causa externa para que fallaran. Un perito en arte, porque se robaron una obra así, por ejemplo, una pintura, y alguien un técnico que conozca en psicología o en psiquiatría. Pero si tiene un título, entonces ya lo hablamos como experto, tiene los conocimientos y tiene su título. Y para que sea una experticia, tiene que haber los conocimientos. Ok, yo estudié 3 años de psiquiatría, pero ¿qué tanto usted vio los pacientes en hospitalización, en la consulta, antes cuando estuvo enfermo, durante su durante mejoría y y después. después cuando mejor? Entonces eso es lo que me da a mí como esa habilidad de ser experto y llevarle en un juicio la ilustración a quien me haya llamado, el fiscal, la defensa, o en última instancia o primera instancia el juez, para que con base a lo que yo le digo, él pueda tener mejor, o sea, tenga más herramientas para tomar una decisión. Mi experticia no es vinculante en muchos casos, es simplemente otra herramienta que tiene el juez para tomar una decisión. Sí, El claro. perito experto actúa con base en 4 principios: independencia o imparcialidad, porque así lo establece la ética; objetividad, veracidad y responsabilidad.
no debe amañarse, y cada quien pues se hará como dicen, afama y acuéstate a dormir. Cada quien va haciendo en el ejercicio de su profesión su objetividad y veracidad y ética, y a la larga pues eso se va a ver porque la gente va a decir a la hora de llamar a un experto, mire, esta persona sí tiene los suficientes conocimientos, se preocupa por actualizarse y además es objetiva y veraz en lo que escribe. ¿Cómo se pudieran clasificar los peritos expertos? Hay varias formas. Entonces, pudiera ser según si es un perito oficial o un perito particular, dependiendo de si lo llama el Estado o lo contrata la defensa de manera privada. Según su acreditación, si está inscrito en algún colegio de peritos o expertos para peritaje forense, si está certificado, si es idónea, que es aquel que presenta amplios conocimientos y experiencia en un área, en este área, por ejemplo, en la psiquiatría, la psicología forense, pese a no poseer una titulación habilitante, bien por no existir o simplemente por no tener el título, que es lo que nos sucede, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela no existe la acreditación de psiquiatría o psicología forense, ¿sí? Pero la mayoría tenemos 20 años trabajando en este campo, tenemos muchísimo trabajo en el tema. Entonces, eso es un perito idóneo. La acreditación la puede dar el Estado perfectamente. Y según el origen de su contratación, es otra forma de clasificarlo en el perito de oficio, que es el llamado el que trabaja para el Estado, perito de parte y perito nombrado por el juzgado. Generalmente hay una terna, el que busca la defensa, el que nombra el Estado y o tercero que puede llamar el juez, si lo considera así. ¿En qué consiste o qué debe llevar este peritaje? Bueno, de acuerdo al artículo 467 del Código de Procedimiento Civil, debería tener una descripción de los hechos u objetos que fueron examinados conforme a la expecticia, o sea, diga usted la versión de los hechos, ¿verdad? Los métodos, procedimientos, experimentos, exámenes y técnicas que fueron utilizados. Entonces yo puedo decir, doctora, a través de una entrevista psiquiátrica semiestructurada, yo llegué a mi conclusión. Además, solicité la entrevista del familiar, solicité tomografía, electroencefalograma y con todo esto, pues yo llegué a mi conclusión. O el psicólogo dirá a través de la entrevista psiquiátrica semiestructurada, que es la historia clínica, y los test, el test de Rochard, de Bender, el Macover, encontré estos elementos que son suficientes criterios para establecer yo este diagnóstico. Debe tener el diagnóstico, las conclusiones a las que arribó esa persona y por qué. Y en el caso de existir disidencias, debe incorporarse el bote salvado en el cual se expresarán las razones y argumentos que fundamentan su desacuerdo. Por ejemplo, en el caso de la asignación, pudiera decir, bueno, sí, la contraparte. Yo estoy de acuerdo que tenía una depresión, pero el ciudadano pudo haber recibido, si sabía que estaba deprimido, pudo haber recibido tratamiento o estaba recibiendo tratamiento durante los 3 años, pero él se negó a tomar el tratamiento. El ciudadano sí bien tenía depresión, pero por ejemplo no tenía eh, elementos psicóticos, no tenía alucinaciones, ni ideas delirantes, ni había sido grave porque él continuaba el día anterior trabajando. Entonces, de un momento a otro, de hoy para mañana, aparecieron los síntomas psicóticos. ¿Ve? Todo eso tendría que yo argumentarlo para ser objeto, sí. por supuesto, de nuevos estudios, qué sé yo, ¿no? Porque como hay el derecho en una parte, hay también el derecho a la defensa en la otra. Entonces, ¿cómo sería la presentación del dictamen? Bueno, debe tener una fecha, unos datos de identificación de la persona que estoy evaluando, nombre, cédula, teléfono, dirección. La dirección nos dice, bueno, la idiosincrasia del sitio donde viene esa persona es de esta manera. Ya desde ahí usted se está formando, ajá, la hipótesis del diagnóstico. No es igual, por ejemplo, una persona de los Andes, aquí en Venezuela, a una persona a nivel central, ¿verdad?
por supuesto. De ahí enseguida de una empieza la persona, el experto a darse una idea. La religión. No es igual un católico por ejemplo, un adventista, un testigo de Jehová. Hay que respetar cada una de sus creencias. Por ejemplo, en testigo de Jehová, yo enseguida de una vez pienso, bueno, estas personas, por ejemplo, tienen mucho celo con lo que tiene que ver con la sangre, no reciben Transfusiones. transfusiones, ese tipo de cosas. El adventista tiene que ver mucho con, por ejemplo, lo del sábado, guardar el sábado, ¿sí? Y cosas Sí, claro. así. Procedencia de la solicitud, allí es donde yo escribo, bueno, fue solicitado por el fiscal o por el juez tal, según oficio tal, de fecha tal, recibido en fecha tal, descripción, todo esto, ¿sí? Motivo de consulta, bueno, se me solicita para que evalúe si la persona es consumidora o no, si tiene una enfermedad mental, y ahí también escribo este motivo, por tal motivo se realiza entrevista psiquiátrica semiestructurada, y paso a rendir el presente informe o los test que haya aplicado en psicología. Luego hago el resumen del caso, que es la versión de los hechos. Vamos a colocar todos los antecedentes personales desde el embarazo. Su mamá se controló el embarazo porque las patologías empiezan desde allí. Lo tuvo por parto vía normal o vía cesárea. Si fue por vía cesárea, ¿por qué? Le colocaron forceps. Usted nació en hospital o nació extrahospitalario en el campo. Tuvo problemas neonatales, usted estuvo en la incubadora. Entonces yo ya digo, tuvo una hipoxia cerebral. Ya tengo que mandar a hacer tomografía. ¿Ves? Desde allí yo ya empiezo a hacerme como que toda la que tiene que ver con el diagnóstico. Antecedentes personales, de educativo, mire, acá un poco, educativos, laborales, psicosexuales, antecedentes delictivos o penales, antecedentes de tratamientos previos. Luego me voy todo lo que son los antecedentes familiares. ¿Es producto de relación matrimonial o concubinaria? Explíqueme usted cómo lo trataban, cómo fueron los métodos para educarlo, qué valores le enseñaron, cómo fueron los castigos o si lo castigaron o no, o le permitían hacer todo, era el consentido y usted podía libremente, sí, sin inducir respuestas, sin que la persona se sienta juzgada, libremente. Madre, nombre, edad, en qué trabajaba, consume alcohol, tabaco, droga. De ahí usted ya va sacando el tipo de educación que pudo haber dado esa madre, la relación con su mamá, igual para el padre, los hermanos, los hijos, la pareja, si tiene familiares consumidores de sustancias ilícitas o no, si tiene familiares con trastornos, antecedentes familiares en trastornos mentales o físicos en la familia, antecedentes delictivos en la familia, todo lo que tiene que ver con sus hábitos psicobiológicos, incluyendo el consumo de alcohol o drogas ilícitas. Si consume alcohol, que es tan social, o cigarro, ajá, dígame la cantidad, desde cuándo comenzó, cuánto toma ahorita, cada cuánto toma, ¿ve? Porque Sí, sí. muchas veces, o sea, la persona no está consciente de que está aumentando una adicción, por ejemplo. El examen mental, los exámenes paraclínicos o evaluaciones complementarias que yo haya hecho, mi impresión diagnóstica, las conclusiones y las recomendaciones. Eso debe tener esa es la estructura de un El informe informe. pericial. Y finalmente, pues, hablar un poco de lo que es la autopsia psicológica. Muy poco la vemos, muy poco se aplica, muy poco se debe aplicar porque tampoco vamos entonces a sobresaturar los servicios porque requiere una gran inversión de personal para hacer una autopsia psicológica. Permiso, ¿cómo vamos hasta acá? Vamos bien, profesora. Muy bien. Ya entramos en esto que estaba un poco dudoso en lo que es la autopsia, ¿no? Porque uno de una vez se va a lo que siempre ha aprendido en la definición que es una autopsia, ¿no? No conocía ese término hasta que lo vi en clase de lo que nos piden hacer, pero realmente no tenía conocimiento sobre ello. O no Ah, tengo conocimiento como ellos, como tal, para poder decir, sí, bueno, esto se hace de esta manera.
Ya, aquí se hizo un caso, muy poco se hace, o sea, que yo haya escuchado una autopsia psicológica que se hizo con el 6CPC, lo hizo la doctora Lorena Novoa, incluso le ganó el cangrejo de oro de una señora que mataron por la vía del Chorro Indio y Ujú, fue alguien militar. ujú. Entonces, la persona parecía como que se había, ella misma se había, o sea, suicidio. Sí, sí. Y haciendo a través de la autopsia psicológica se llegó a la conclusión de que no, que fue homicidio y que fue su novio en ese momento militar. Entonces, bueno, esos son los avances precisamente en la neurociencia, es tratar de determinar a través de los exámenes hasta cierto punto, predecir la conducta del individuo y poderle ayudar antes que la cometa, poderle ayudar antes que se agrave la situación, poderle ayudar a una persona, si no es responsable de sus actos en un momento determinado y se le está, aplicando una pena muy dura y que no le va a beneficiar a la sociedad, sino al contrario, va a destruir más a esa persona y que pudiera ser otro el procedimiento. Claro, tampoco no hay que abusar de eso, ¿no? Y tratar de sacar todas las personas a través de tomografía, electroencefalografía, porque hay que determinar si puede tener un daño, pero hasta qué punto es suficiente para anular su razón. Por supuesto. Sí, sí. Bien, la autopsia psicológica y psiquiátrica, tanto como uno como los otros profesionales están presentes, es una evaluación del estado mental reconstructivo. O sea, es anterior, reconstruir antes de la muerte. Ya no tenemos a la persona para preguntarle. Que se enfoca a comprender el estado mental de un individuo fallecido en el momento de su muerte. Es decir, en el momento del suicidio, homicidio o accidente. Reconstruirlo. Su objetivo es proporcionarle al juez o al jurado información para que pueda tomar una decisión más informada y precisa sobre el asunto legal en cuestión. ¿Esta persona se mató o esta persona la Se mataron? suicidó. Uh-huh. La suicidaron. Sí, 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 sí. Involucra un trabajo multidisciplinario que reúne médicos, criminólogos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, ¿sí? El mismo psiquiatra, psicólogo, la primera, si vamos a llamar a una autopsia psicológica, tengan en cuenta que el psiquiatra, el psicólogo tiene que ir también al sitio del suceso. O que en televisión le dicen la escena del crimen. Bueno, tiene que ir porque es que uno se da cuenta, mire, este crimen, y igual que el criminólogo, porque va a ver el perfil de la persona que estaba allí. Fue con ensañamiento, fue una sola vez, la persona donde estaba, si por ejemplo estaba en su apartamento, era una persona que era obsesiva con la limpieza, que era arreglada, una persona desordenada, una persona que como tenía las condiciones, como tenía su apartamento o su casa, me está hablando tal vez de un cuadro depresivo. O no, esta persona estaba tan cuidadosa en su ropa, en sus cosas, que difícilmente hubiera llegado a un estado tal. ¿Ve? Ya desde acá empezamos a establecer el análisis. ¿Cuándo se utilizan? ¿En qué caso lo solicitamos? En procedimiento de capacidad testamentaria, que haya serias dudas, esta persona, ¿por qué le dejó el testamento solamente a esta otra persona? En los litigios de seguro de vida y de indemnización laboral, sobre todo en otros países que los seguros de vida son altos, ¿no? En los litigios penales, y penales estamos hablando pues ya de muerte, ¿verdad? Comprender causas de suicidio o identificar las buenas o malas prácticas profesionales que rodean la atención de la persona. Por eso es que salen tanto, por ejemplo, en Investigation Discovery, en estos programas. Bueno, vamos a ver cómo fue la muerte de Michael Jackson, de Marilyn Monroe, y se sigue. Eso es una autopsia psicológica, ¿sí? Estas investigaciones además tienen el potencial de servir o mejorar la atención y las prácticas futuras. Además que ayudan al familiar, ¿no? Porque les ayudan a dar un cierre de lo que Claro. fue y de hablar muchas Y cosas una de sus tranquilidad. disfrutos. Sí, sí, señor. Para el esclarecimiento de muertes dudosas y en aquellos que la autopsia médica no tiene evidencias suficientes.
Por ejemplo, en el caso de la muchacha, ¿qué pude haber hecho yo más por mi familiar? ¿Por qué no me di cuenta antes? Porque entonces esta autopsia le viene a El ayudar caso, profe, a dar. por lo menos el caso ahorita de la joven en Colombia, en la que se tiró como de un noveno piso, no sé, que dejó una carta. Entonces en esa carta ella decía, más o menos, lo estuve leyendo por allí, 3000 y pico de palabras dejó y obviamente dejó entrever, disculpe No, si no, incurro no. en no decir bien la palabra, en no decir el término, ¿no? Entrever de que dentro de la familia hay abusos, maltratos, abusos sexuales y que está continuado allí. Entonces, a eso se le denomina, aquí es una autopsia psiquiátrica, sí, una autopsia psicológica. Sí, señor, eso es Lo que están parte. haciendo esto, Eso para es llegar parte. a la razón, para llegar a la razón lógica por qué ella tomó esa decisión y quiénes son los involucrados. Fue un suicidio, por supuesto, ella se tiró, pero ¿qué conllevó a que ella cometiera ese suicidio? Eso Sí, sería una autopsia psicológica. y sería indicada, pero perfectamente. Esa Okay. persona escribió la carta sola, esa persona la indujeron a escribir la carta, escriba esto, escriba aquello, porque es que tenía una vida exitosa. Entonces uno se pregunta, ¿por qué decidió? Aunque no es raro, ¿no? Porque inclusive dentro de los mismos médicos hay un alto porcentaje de suicidio y usted los ve trabajando, los ve normales, ajá, pero la procesión va por dentro. Hay un Por delito supuesto. también que se llama inducción al suicidio, que es cuando hay gente exterior, el jefe, familiares o amigos que empiezan con por ejemplo, mensajes tipo, pero usted debería matarse, o sea, usted no le queda nada de vida, o sea, usted no es inteligente, no es blanca, Allí con ella, entonces de tanto decirle, empiezan a crearle la idea de la persona que sí debería hacerlo. ahí también se podría establecer si se hace una buena, como debe ser, esa autopsia psicológica, si en un momento dado ella padecía de esquizofrenia, delirios de persecución y que también nos llevó a esto. Ajá, porque ahí Ahí se podría establecer lo que usted dice. Bueno, sí, si tenía una si enfermedad hay mental. culpables, si no hay culpables, si ella lo hizo porque tenía una enfermedad mental o alguien la indujo a realizarlo, ¿Y o quién fue? cuáles fueron esos que trajo ella por su maltrato psicológico o físico, por todo lo que vivió, tomó esa decisión en ese momento porque colapsó en un estado depresivo y tomó esa decisión. Sí es lo que... A esas conclusiones son las que se llega, porque se entrevista Okay. todo, ¿no? Se entrevista a familiares, se entrevistan a nivel laboral, tanto su jefe como compañeros, se entrevista al vecino, se entrevista a la peluquera, se entrevistan a todos. Y esos son trabajos de 6 meses, un año. Okay. Para cerrar el círculo de los sospechosos, dado que ayuda a elaborar el perfil del victimario. ¿Ves? Okay. La persona Gracias. que Gracias por la mató a esta persona lo hizo de una manera desestructurada. No tomó en cuenta muchos detalles, no tapó huellas, lo hizo de forma descuidada. Entonces yo digo, pudo haber sido un consumidor de sustancias, pudo haber sido alguien psicótico, pudo haber sido, ve, le ofrezco a la justicia característica o perfil también del victimario. del victimario, por supuesto. Ajá. ¿Cómo actúa? ¿Cómo actuó? ¿Cuál es Móvil. su forma de realizar? Si lo ha hecho varias veces, si es posiblemente que lo pueda volver a hacer. ¿Cuál es la tendencia que tiene? Ajá. Entonces, allí voy a evaluar circunstancia del deceso, porque tengo que ir al sitio del suceso, el área afectiva de esa persona, cualquier depresión o cualquier otro trastorno a nivel de enfermedad mental, de trastorno mental,
presencia de alcohol y drogas, morbilidad física y psíquica. Esta persona tenía un cáncer y sabía que no tenía cura o tenía SIDA y entonces por eso tomó la decisión. Los estilos de comunicación, intereses y expectativas. Si la persona tenía planes a futuro, quería una familia, una persona que se va a suicidar, ¿sí? Relaciones interpersonales, situaciones de tensión y conflicto, dinámica y funcionamiento psíquico, escalas complementarias, intencionalidad y letalidad. Dependiendo del caso, pues yo me voy a dirigir a explorar las diferentes áreas. Y pues finalmente eso se resume en la técnica del MAP, que es estudiar las funciones mentales ya de forma retrospectiva por todo lo que yo, nada más interrogando a la madre, por ejemplo, si me dice que caminó, habló, se sentó toda la edad, que fue excelente en la escuela, yo estoy diciendo, ya por ahí estoy descartando un retardo mental, que ahora se llama discapacidad intelectual, ya por ahí estoy descartando un montón de patologías, nunca tuvo un trauma psiquiátrico, un accidente ni nada que me dañara el cerebro, hace 3 años se hizo una tomografía porque se lo pedían en el trabajo y salió normal, aquí ya yo estoy pudiendo acercarme a un diagnóstico psiquiátrico, ¿ves? Claro. Y no tengo la persona ni la estoy evaluando en presencia, porque ya falleció. Sí, sí, claro. Afectiva o emocional, episodios depresivos anteriores, psicosocial, que se enfoca en los antecedentes desde que nació, cómo fue su infancia, adolescencia. Del mismo modo se indaga acerca de las relaciones con personas del círculo no cercanos y cambio importante durante toda su vida. E interpersonal, que se centra en relaciones familiares y con amigos. La importancia de estas que se pueden contactar a las personas que eran cercanas al occiso y que contribuyen a la investigación. Más claro no pudo ser. Sí, ya yo creo que cubrimos gran parte de lo que era nuestro trabajo en psicopatología. Espero que les sea útil. Ya el 5 de octubre cerrábamos, ¿no? Ya las 4 actividades. Hay todavía chance de enviar una. ¿Cómo? Por razones, hay todavía chance de enviar una. Sí, hay como el YESIP generalmente nuestro instituto deja una semanita para que terminen de cerrar quienes faltan de las actividades. Okay. Yo, si Dios quiere, el otro fin de semana vuelvo a entrar a la plataforma, ya termino de cerrar y ahí sí ya cerramos todo. O sea que si le falta alguna de cualquiera de los 4 temas, la pueden completar. Estaba dudoso bueno, aunque queda todavía porque uno no es experto en eso, pero con respecto ahorita a la autopsia psicológica, eso me tenía un poco así porque leía, pero en realidad no lograba captar en sí cómo se debería hacer. Pero ya me aclaró queda un la poco más situación claro, ¿sí? y yo le traje a colación, ¿no?, el caso de la muchacha porque yo vi que ese es uno y entonces trabajando Recuerden en también base a que ello. en Estados Unidos hay mucho racismo, ¿no? Sí, sí, Y sí. eso También. tiene un peso fuerte también para esas personas. Sí, sí. La tensión, el estrés a la que la persona estaba sometida, todo eso lo averiguaría yo. Esa gente pues tiene que someterse a dietas, tiene que someterse a ejercicios, a largas jornadas, a eventos sociales, y todo eso me quita el sueño. Yo en insomnio no puedo razonar, en un estado de privación sensorial no puedo razonar igual que en otro momento. Si yo hubiera estado descansada, tal vez si hubiera ido a terapia, si hubiera visto las cosas de otra manera. Pero eso es lo más fácil de pensar y lo más obvio, que sí, que ella tomó la decisión, pero yo buscaría también más y más y más a ver si fue ella realmente que la tomó o fue otra cosa. Sí, sería el camino más rápido, tomarla, tomar esa, ¿no? Decir, bueno, lo hizo porque, bueno, está pasando por un mal momento económico, sentimental, qué sé yo, familiar, ahí en el Su momento con alguien y tomó la infancia de decisión, pero en abusos y realidad, eso. ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz en sí de por qué ella tomó una decisión a esta altura, teniendo una hija pequeña, teniendo toda una juventud por delante, una vida por delante, siendo profesional, viviendo económicamente entre lo que cabe decir bien? Entonces, buscar esa autopsia nos va a decir a nosotros cuál es esa razón. Gracias, ¿no, Bueno, profe, por pues, a ustedes.
Bueno, que tenga Cualquier buen día. cosa, estoy a la orden en el chat, ¿no? De WhatsApp, de la Sí, señora. plataforma. Feliz día, feliz Sí, fin de señora. semana.